casa, hemos orado de nuevo al Señor por alimento, por estancia, hemos estado en casa de cita, que hay que darle gracias a Dios por los hermanos que tenemos, tan serviciales como nuestras hermanas, y ahora aquí en el culto, desde un día de bendición. Hermanos, quiero compartir con vosotros el libro de Jonás, la enseñanza que nos puede dar a través del profeta Jonás, Dios a través del profeta Jonás. Cuando lo tengáis me decís a mí, y empiezo a leer. Jonás, capítulo 1, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque has oído su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar a enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres que vinieron sobremanera le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es decir, hermanos, Dios le da un mensaje a Jonás. ¿Y qué hace Jonás? Huye. Si vemos, se lo dice 3 veces cuando le dice esta palabra: levántate. Veremos que en el libro de Jonás 3 veces, 2 se lo dice Dios y 1 se lo dice el patrón del barco. ¿Qué hacía Jonás? Me pregunto yo. ¿Qué hacía Jonás acostado? ¿Qué hacía Jonás tanto tiempo postrado o sentado, en vez de estar haciendo lo que hay que hacer delante de la presencia del Señor? Nínive es el lugar donde ninguno de los cristianos quiere ir. Es el lugar donde nosotros no nos vamos a encontrar a gusto, pero hay que ir. ¿Por qué Jonás toma una dirección contraria, totalmente distinta a la que le había ofrecido Dios? Jonás, entendemos perfectamente que no obedeció a la presencia del Señor, a su palabra. Pero es que se fue desde Israel, a donde él se fue a Tarsis,
hay casi 5.000 kilómetros. Y sin embargo, a donde lo había mandado a Nínive, no llega a los 900. Es decir, que se fue 5 veces más lejos que donde lo había mandado el Señor. Y la pregunta, ¿y por qué se fue a Tarso? Es interesante. Tarso era una ciudad que, digamos, que había una economía bastante amplia. Este hombre, como no quería hacerle caso al Señor, se marcha a un lugar donde él, apartado de Dios, podía vivir gustosamente, podía prosperar, porque Tarso era un sitio donde había trabajo sobradamente. Pero me quedo perplejo cuando este hombre huye de la presencia del Señor. En el Salmo 139, versos 7 y 8, dice el salmista: Señor, David, ¿de dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol pusiese mi estrado, he aquí, tú estás. ¿De dónde podemos ir de la presencia de Dios? En ningún sitio, hermano. Mirad, hermano, el universo que Dios ha creado es infinito. No hay lugar en todo el universo en el cual Dios no pueda estar. Dios lo llena todo en todo. Es decir, que yo donde vaya, Dios está. ¿Por qué este hombre hace esta desobediencia a Dios? ¿Por qué hace caso omiso a Dios? ¿Por qué no le obedece el profeta a la palabra de Dios mandada por él? Esto lo podemos ver en el libro de Nahum. En el libro de Nahum, en el capítulo 3, dice el profeta Nahum que Nínive era una ciudad sanguinaria, era una ciudad llena de engaños, llena de rapiña, llena de fraude. Es decir, entendemos perfectamente que este hombre sabía la maldad que había en este pueblo. En ese tiempo Nínive era de las ciudades más grandes que había en el mundo, porque tenía más de 120.000 habitantes. Entonces entendemos que cuando juzgamos y vemos la maldad de una persona, y nos pasa a nosotros mismos, y en eso Dios tiene que trabajar en nosotros, porque muchas veces nosotros mismos elegimos a qué personas podemos predicar. Ven una persona a lo mejor que está sumergida en la droga, o ven una persona que es muy mala, o una persona impía, una persona sanguinaria, o acordáis en el tiempo que estuvo ETA cometiendo aquí asesinatos en España, imaginaros que el Señor nos dice ir y hablar con los de ETA, con esta organización terrorista, y darle este mensaje. Y lo que yo pienso, ¿y cuántas personas irían? Es decir, nosotros hacemos un crucigrama y decimos, a este sí, pero a este no. A este, bueno. Y en eso Dios tiene que tratar en nuestro corazón. Nínive sabemos que es un pueblo impío, un pueblo lleno de maldad. Sabemos perfectamente, por lo que dice la Escritura, que hoy, si hubiese en ese tiempo los derechos humanos que hay hoy, se los saltaban por toda la rodea. Eran crueles, eran verdugos, eran personas depravadoras. Pero Jonás no ve el corazón de Dios, no ve la intención del corazón de Dios. Porque cuando Dios te manda a un sitio, es para bien tuyo y para el bien del otro. Es decir, si yo estoy en un sitio, como me ha pasado más de una vez, y veo una persona que está sumergida en algo malo, Dios me manda a mi corazón a que le hable a esa persona. Y cuando terminamos de hablarle a esa persona, le hemos llevado el mensaje del Señor, lo hemos aconsejado para llevarlo a los pies del Señor, os hago una pregunta. Como dice el apóstol Pablo, ¿no somos más bienaventurados los que damos que el que recibe? Es decir, cuando nosotros cumplimos la misión de Dios, nosotros somos más bienaventurados porque nos estamos ofreciendo a Él. Y en ese aspecto, este hombre, Jonás, hizo caso omiso a Dios. Él veía por los ojos naturales, no veía
con los ojos espirituales, no veía el corazón de Dios. Y eso es una trampa. Jonás, como hemos dicho antes, fue para asegurarse su vida, su libertad, pero sin Dios. Jonás tenía motivos y razones más que sobradas para no ir a Nínive. Pero cuando huimos de la presencia de Dios, todos los gastos, porque él pagó un billete, pagó un boleto, lo dice la Biblia, todos los gastos van a nuestra cuenta. Sin embargo, cuando Dios te manda un mensaje y tú vas, Dios se encarga de que todos los gastos vayan a costa de él. Si os acordáis, cuando Elías manda y le dice al rey Acab, no lloverá en este tiempo si no es por mi palabra. Y Dios lo manda al monte de Kerit y lo manda a un arroyo que beba agua mientras hubiese agua, porque iba a haber una sequía fuerte. Pero le da una orden Dios a los cuervos. Le van a dar de comer por la tarde y por la mañana carne y por la tarde y por la mañana pan. Es decir, cuando Dios te da un trabajo, un ministerio, te manda una misión, los gastos van a costa de él. Él va a poner los hilos para que a ti no te cueste nada. Sin embargo, a Jonás pagó un pasaje. Y encima, este pasaje era solamente de trabajadores. Eran solamente marineros los que estaban trabajando ahí. Incluso tuvo que pagar más dinero de lo que daría el pasaje. Perdonadme, hermano, tengo y eso no lo pido dulce. Cuando nosotros no hacemos caso a Dios, no solamente pagamos el dinero, tenemos un desgaste, no solamente material, tenemos un desgaste psicológico, tenemos un desgaste espiritual, tenemos un desgaste emocional y tenemos un desgaste físico. Hermano, vamos a mirarnos hacia adentro a nosotros mismos. Cuando hemos estado en mal con Dios porque las cosas no las hemos hecho correctamente bien, ¿no te entra tristeza en tu corazón? ¿No te entra una leve depresión? ¿No te sientes tú, te notas que te estás poniendo triste porque tú no has hecho lo correcto delante de Dios? Eso tiene un desgaste. Sin embargo, cuando hacemos las cosas, como yo veo, que la había nombrado muchas veces a mi hermana Cita, en ese servicio que tiene, la más beneficiada es ella, porque se presta, porque se da. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y hacemos un servicio, pero no un servicio cumplido, sino un servicio con gratitud a Dios, con alegría, los más beneficiados somos nosotros. Y en esa forma tenemos que trabajar nuestra vida, porque el desgaste es seguro, el desgaste siempre viene. Cuando yo no hago la voluntad de Dios, tengo un desgaste muy fuerte espiritual. Ya, ¿cómo me postro delante de Dios? Porque me da vergüenza. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses, presentar a Dios como un obrero aprobado de que nada tiene de qué avergonzarse. Este hombre, ¿qué es lo que hace? Apartarse totalmente de Dios. Y lo más importante, hermano, que muchísimas veces otras personas pagan las consecuencias de lo que nosotros no estamos haciendo correctamente. Estas personas fueron los marineros, el patrón del barco. Cuando tú te marchas delante de la presencia de Dios en desobediencia, Dios te va a mandar un huracán, una tempestad, te va a mandar una tormenta para que te vivas, pero no con la intención de hacerte daño, sino para que despierten, para que vuelvan en sí, para que digan, ¿qué es lo que he hecho yo? Pero aún así, Jonás, ¿qué es lo que hace? Se va, viene una tormenta, ¿y qué es lo que hace Jonás? A dormir. Podemos entender que un profeta que está viendo la tormenta que se arrecia,
que ese hombre solamente antes de irse abajo, sube arriba, levanta las manos al cielo, se pone a orar delante de la presencia del Señor, le pide perdón a Dios, dice: Señor, esto ha venido por mi culpa, te pido perdón, me vuelvo y hago la misión tuya, y se frena la tempestad. Pero Jonás no hace eso. Jonás ni corazón no hace eso. Jonás sigue durmiendo. Y lo más vergonzoso es que llega el patrón del barco y le dice: ¿qué haces, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, para ver si el barco no se destruye y perecemos todos. Es decir, un hombre que tenía que estar dándole un mensaje al rey de Nínive y a todos los ciudadanos de Nínive, un mensaje de salvación para todos, un mensaje de arrepentimiento para los que resulta que es al contrario. El patrón del barco lo reprende al profeta. ¿Podemos entender eso? ¿Podemos entenderlo? Es decir, el patrón del barco me reprende a mí, que yo soy el que tengo que hacer la misión de parte de Dios. Y mientras los de Nínive ahí estaban en silencio. ¿Hasta dónde puede llegar la mente cuando se vuelve carnal? ¿Hasta dónde cuando yo pienso conforme a mi razonamiento y no conforme al razonamiento de Dios? ¿Hasta dónde nos puede llevar nuestra mente? ¿Qué dice el Señor? Vuestros pensamientos, ¿qué dice? No son mis pensamientos. Vuestros caminos no son mis caminos. Yo tengo que ver desde la óptica el corazón de Dios. Y el corazón de Dios, sabemos todos, que no iba destinado como lo estaba trazando Jonás. Dios no impide que Jonás se meta en problemas como no lo hace ni contigo ni conmigo. Dios no impide. Muchas veces cuando nos vienen circunstancias adversas en nuestra vida, le echamos la culpa al enemigo. Estas son cosas de la culpa del enemigo, no. Son culpa de malas decisiones nuestras. Muchas decisiones que hemos tomado nosotros en nuestra vida nos vienen después un viento recio, una tormenta, una tempestad muy grande, y esa es la circunstancia en la cual estamos viviendo por culpa de una mala decisión. Y esa decisión tan mala la tuvo Jonás. ¿Cómo es posible que este hombre y los marineros, después de decirle: levántate, dormilón, y clama a tu Dios, estos hombres echan suerte? Y yo pregunto, si ya este hombre está despierto, ¿por qué no para eso? Dice: no echéis suerte, yo soy el culpable de esto. Yo cuando leí el pasaje digo: pero bueno, si esto es tan claro del agua, si ya llegas tú hasta este punto, ya el patrón te ha exhortado, te ha reprendido, te ha dicho que clame a tu Dios, vuélvete. Mira, no echéis suerte, que soy yo el culpable. Permite encima que echen suerte. Vosotros sabéis que la suerte en el Antiguo Testamento se permitía. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, cuando la elección de Matías, también echaron suerte. Pero es cierto que ya a partir de ahí, el apóstol Pablo, que es el maestro de los gentiles, en ningún sitio dice que echemos suerte. Nosotros ya tenemos la palabra completa, tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, a toda justicia, y tenemos la oración, que es el mejor método para contactar con Dios y hacer su voluntad. Bueno, pues este hombre permite que echen suerte, y la suerte se entró, como no puede ser de ningún modo, a Jonás. Y le pregunto: ¿de dónde eres? ¿En qué pueblo has nacido? ¿Qué oficio tienes? Y ya Jonás le declara: soy culpable por esto, y le cuenta la historia. Y fijaros, hermano, el detalle. Ese hombre le entra en temor de Dios en su corazón. El temor que no tenía el profeta, lo tenían esos hombres, esos marineros y el patrón del barco. Y le dice el profeta: no os preocupéis, echadme al mar y el mar se os quitará. Pero fijaros un detalle, y lo podéis leer tranquilamente.
compasión esos hombres que eran idólatras, tuvo más compasión, más que el profeta por Nínive y por todos sus ciudadanos. Porque a la primera no le echaban. Sin embargo, ellos mismos oraron a Jehová. Daros cuenta, le transmite que él es profeta del Dios que hizo el cielo, el mar y todo lo que en ello hay, le transmite tal temor que ellos oran al Señor y sin embargo el profeta estaba callado. En ningún momento vemos al profeta decir, no veis vosotros, yo soy profeta. En ningún momento. ¿Hasta qué punto? Cuando nuestra carne se levanta, cuando nuestro razonamiento no va en contra de la voluntad de Dios, ¿hasta qué punto hacemos toda la contradicción? Estos hombres empezaron a tirar en seca, a tirar más cosas, y viendo que el mar no se aquietaba, oraron al Señor, y entonces oyeron al profeta, y allí bajaron. Alaba. El mar se aquietó. Y ahora vemos que estos hombres, cuando se para la tormenta, le entran más temor a Dios. Y encima ofrecen sacrificio y voto a Jehová de los ejércitos. Lo que no había hecho el profeta. Qué triste. Qué triste que muchas veces lo que nosotros, como obligación, como cristianos, no estamos haciendo, ve a una persona de la calle que te da a ti, a mí, nos da 100 vueltas. Qué triste. Que nosotros tenemos la palabra, que somos hijos de Dios, que sabemos lo que es hacer lo recto. No lo hacemos y sin embargo viene alguien de la calle y dice, pues esa persona está aquí dando ejemplo sin ser cristiano. Se lo traga el pez. Fijaros, hermanos, un detalle. El profeta le habla a Dios. El profeta, Dios le habla. No le hace caso. El profeta le habla a un pez y le hace caso. Y más adelante veremos que el profeta le habla a un gusano y le hace caso también. ¿Cómo nos tomemos esto? Bueno, pues el profeta está ya en el pez, se tira 3 noches, 3 días y 3 noches. Y ahora él empieza a clamar delante del Señor. Señor, en mi angustia invoqué tu nombre y tú me salvaste. En las profundidades del Seol yo estaba y tú me liberaste. Y así sigue él haciendo una oración. Y ya llega un momento en que el profeta hace así un Dios así, le manda la orden al pez y lo echa a tierra. Y ahora viene por segunda vez el Señor y le dice, levántate, la segunda, levántate y ve a Nínive y manda el mensaje. Hermano, cuando va a Nínive, el mensaje es, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Vosotros creéis que ese era el mensaje que Dios le había dado? ¿Vosotros imagináis que Dios da ese mensaje tan breve? Dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ahora empieza a oírlo los ciudadanos, lo oye el rey, y se cubren de cilicio, y el rey se sienta sobre ceniza y manda a que todos los ciudadanos oren, ayunen, los hechos y los animales, para ver si Dios tiene misericordia y no nos destruye. ¿Qué os parece? Es increíble la forma en la cual el profeta da el mensaje y sin embargo un mensaje tan breve, tan ridículo, ¿no? Porque el mensaje no llevaba esperanza, hermano. Cuando Dios manda a un profeta y le manda un mensaje, le manda a la vez un mensaje de esperanza. Si os arrepentís, si hacéis esto, si volvéis a mí, ahí no vemos nada. Vemos solamente Nínive, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ya está. ¿Qué os parece? Nínive, todos oraron, como le dijo el rey, orad a Dios y cambiad vuestro camino, para cambiar vuestra forma de ser. Arrepentíos y
convertido al Señor, como se suele decir, los profetas, lo decían los apóstoles, y cambian radicalmente, y Nínive es salva del castigo de que Dios venga a destruir todo. Y ahora resulta que llega el profeta y le dice al Señor: Señor, ¿ves tú? Si yo por eso no quería venir. Si es que eres muy bondadoso, eres muy bueno, eres muy clemente, eres tardo para la ira, eres tardo para vengarte. Si yo por eso, no te lo decía yo, Señor, si yo por eso no quería hacerte caso, si yo por eso huía casi, ¿cómo es posible que un corazón pueda volver tan duro? ¿Cómo le puedo yo decir al Señor esas palabras con esa forma? Con esa contundencia, con ese desprecio hacia Dios, con esa falta de respeto a Dios. Yo por eso no quería ir. Si yo sabía que tú ibas a hacer esto, por eso no. Pero hermano, yo conozco personas, vosotros también, creo que lo conocéis, personas que hemos visto que han estado sumergidos en lo malo, lo peor que hay, y se han convertido al Señor, y después nos han dado a nosotros 100 vueltas. ¿Quién somos nosotros para juzgar a otros? ¿Quién somos nosotros? Pero aquí no termina el relato de este hombre. Este hombre se queda allí postrado y sigue esperando. Dice, a ver si por casualidad Dios lo destruye. Allí se quedaba sentadito, pero ahora Dios le pone una pruebecita y le manda una calabacera. Le pone, hacía un solo abrasador y ahora le pone una calabacera. Y este hombre, como hacía tanta calor, pues se pone así a la sombra para descansar. Pero al día siguiente, el Señor manda un gusano, se come toda la calabacera, la destruye, manda un recio viento solano y un sol abrasador, y este hombre empezaba ya a dolerle la cabeza y empieza a quejarse delante de Dios, de tal manera que le dice al Señor: Señor, ¿para qué quiero vivir? Quítame la vida, sí, ya para qué quiero vivir. Y ahora el Señor le da la lección. Ah, mi amigo, tú te quejas por una calabacera, una planta que tú no sembraste, ni la regaste, ni la cuidaste, y que en un día creció y en otro día desapareció. Y yo, el Señor nuestro Dios, no puedo compadecerme de 120.000 personas que no saben dónde tiene su mano derecha ni su mano izquierda. Y si os dais cuenta, ahí termina el libro de Nínive, que un poco, ¿qué dices tú? Me quedo un poco perdido. ¿Dónde termina? Es decir, Jonás era de estas personas que la gracia de Dios era para él, pero para los demás era para condenación. Él quería condenar a los demás y que la gracia de Dios fuera solamente para él y para lo que él quisiera. Y aquí había un problema en Jonás, que él también se sentía mal. Pero ¿sabéis por qué, hermano? Se sentía mal. Porque él diría: ahora, ¿cómo voy a ir yo a Israel como profeta si yo he dado una profecía y no se ha cumplido? Y en Deuteronomio, en el capítulo 18, verso 22, te dice el Señor que si un tal profeta da una palabra, da un mensaje de Dios y no se cumple, el tal profeta no lo tengáis en cuenta, ni tengáis por lo que es que dio un mensaje que fue totalmente contradictorio a lo que Dios le había mandado. Por eso digo que ese mensaje que él dijo: Nínive, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Hermano, que seamos inteligentes, seamos sabios, seamos entendidos en cómo nos conducimos en esta vida. La obediencia a Dios es la mejor forma de adoración que le podemos ofrecer a Dios.
solamente os voy a dejar, que ya me queda el tiempo justito, unos versos paralelos que está en Deuteronomio, verso 28, perdón, capítulo 28, dice así: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Es decir, cuando yo obedezco a Dios, cuando yo cumplo con el mandato de Dios, vendrán todas estas bendiciones. ¿Y qué dice? Y te alcanzarán. Es como cuando yo estoy en obediencia a Dios, cuando tú estás en obediencia a Dios, es como si Dios manda una flecha desde el cielo y toda esa flecha pone bendición, y todo lo que tú vas haciendo va siendo de bendición. Dios te va bendiciendo. Dice: si oyeres la voz del Señor tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tu oveja. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito será en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tu enemigo que se levante contra ti. Por un camino saldrá contra ti y por 7 caminos irán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tu granero y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo suyo, santo como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Hermano, la mejor adoración que le podemos ofrecer a Dios es la obediencia. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos está mandando, lo que Dios nos está pidiendo, ¿sabéis quién es el más beneficiado? Nosotros. Que Dios bendiga.